Soy Nayeli Jazmín Lozano Vázquez y el tema de hoy es sobre la ergonomía. ¿Qué es ergonomía y cuál es su objeto de estudio? Bueno, pues de acuerdo a Laurin y Vedder, la ergonomía es el estudio sistemático de las personas en su entorno de trabajo. La finalidad de esta disciplina es mejorar la situación laboral, las condiciones de trabajo y las tareas que realizan. Cabe decir que el objetivo es obtener información relevante que sirva de fundamento para recomendar o proponer cambios en situaciones específicas. También, pues la ergonomía lo que busca es incrementar su conocimiento a través del desarrollo de teorías, conceptos, directrices y procedimientos. Es importante decir que el operador humano es el centro de estudio. ¿Cuáles son los objetivos de la ergonomía? Bueno, Lauren y Vedder nos explican que es la salud y seguridad, productividad y eficacia, satisfacción en el trabajo y desarrollo personal, así como fiabilidad y calidad. Ahora bien, hablaremos sobre los principios de ergonomía. Tomaremos como base a Cairoli y Chiaravani. Estas autoras hablan de que independientemente de que los cambios ergonómicos implementados sean muy pequeños o muy grandes, no debemos olvidar que es esencial que los trabajadores a los que afectarán esos cambios participen en las discusiones, pues su aportación es muy útil para determinar qué cambios son necesarios y adecuados. Y pues básicamente porque los trabajadores son quienes conocen mejor que nadie el trabajo que realizan. Los puntos que debemos recordar acerca de los principios básicos, de acuerdo a Cairoli y Chiaravani, es que primero es más eficaz examinar las condiciones laborales caso por caso, al aplicar los principios de la ergonomía, esto pues para resolver o evitar problemas. Otro punto del que ellos hacen hincapié es que a veces cambios ergonómicos muy pequeños en el diseño del equipo, los lugares de trabajo o las tareas laborales pueden entrañar mejoras significativas. Así que no hay que minimizar cualquier cambio que podamos hacer en el rediseño. El tercer punto es que los trabajadores a los que puedan afectar los cambios ergonómicos se efectúen en el lugar de trabajo deben participar en las discusiones antes de que se apliquen estos cambios. Su participación puede ser muy útil para determinar los cambios necesarios y adecuados. Ahora bien, lo que nos dicen las autoras es que es importante que el puesto de trabajo esté bien diseñado para evitar enfermedades relacionadas con condiciones laborales deficientes. Esto es, si el puesto de trabajo está diseñado adecuadamente, pues el trabajador puede mantener una postura corporal correcta y cómoda. Y esto es súper importante porque una postura incómoda pues puede ocasionar múltiples problemas de salud, ¿no? Como lesiones en la espalda o problemas de circulación en las piernas o también lesión por esfuerzo repetitivo. Al momento de rediseñar el puesto de trabajo debemos tener en consideración cuáles son las recomendaciones ergonómicas. En este sentido, Cairoli y Chiaravani nos hacen hincapié en tener a consideración la altura de la cabeza. Esto es, debe haber espacio suficiente para que quepan los trabajadores que son más altos, por ejemplo, y los objetos deben estar a la altura de los ojos o un poco más abajo porque la gente tiende a mirar hacia abajo. Otro aspecto a considerar es la altura de los hombros. Hay que evitar colocar por encima de los hombros objetos o controles que se utilizan a menudo. Otro punto a tener en cuenta es el alcance de los brazos. Los objetos deben estar situados lo más cerca posible al alcance del brazo para evitar que extender demasiado los brazos para alcanzarlos o sacarlos. Otro punto es la altura del codo. Hay que ajustar la superficie de trabajo para que esté a la altura del codo o algo inferior para la mayoría de las tareas generales. También no debemos olvidar la altura de las manos. Hay que cuidar que los objetos que haya que levantar pues estén a una altura situada entre la mano y los hombros. Otra recomendación es respecto a la longitud de las piernas. Hay que dejar espacio para poder estirar las piernas con sitio suficientemente para unas piernas largas. Por ejemplo, cuando estamos en el ordenador, pues hay que tener en mente esta recomendación. También hay que ajustar la altura del asiento a la longitud de las piernas y a la altura de la superficie de trabajo. Otro punto a considerar es el tamaño de las manos. Las asas, las agarraderas y los mangos pues deben ajustarse a las manos, entonces es importante que al momento de rediseñar el puesto de trabajo se tenga en consideración incluso las medidas que deben de tener estas herramientas para que se ajusten adecuadamente a las manos y no perjudiquen en lo absoluto al trabajador. Otro punto a considerar es el tamaño del cuerpo. Hay que dejar espacio suficiente en el puesto de trabajo para los trabajadores de mayor tamaño. Por último, sobre este tema del puesto de trabajo, no está de más estas 3 recomendaciones que nos hacen las autoras, que es que hay que tener en cuenta que trabajadores son zurdos y hay otros que son diestros, y hay que facilitarles una superficie de trabajo y herramientas que se ajusten a sus necesidades.
También hay que facilitar a cada puesto de trabajo un asiento cuando el trabajo se efectúe de pie. Las pausas periódicas y los cambios de postura del cuerpo disminuyen los problemas que causa permanecer demasiado tiempo en pie. Otro punto es que hay que eliminar los reflejos y las sombras, pues una buena iluminación es esencial. Ahora, ¿qué hay sobre el trabajo que se realiza sentado? Acorde con Cairoli y Chiaravani, las tareas laborales que se realizan deben ser algo variadas, para que el trabajador no tenga que hacer únicamente trabajo sentado, pues esto tiene afectaciones para el cuerpo. De ahí que las recomendaciones es que el trabajador tenga que poder llegar a su trabajo, a realizar su trabajo adecuadamente, sin alargar excesivamente los brazos ni girarse innecesariamente. También es importante tener en consideración que la posición correcta es aquella en la que la persona está sentada recta frente al trabajo que tiene que realizar o cerca de él. No hay que olvidar que la mesa y el asiento de trabajo deben ser diseñados de manera que la superficie de trabajo se encuentre aproximadamente al nivel de los codos. No olvidemos que la espalda debe estar recta y los hombros deben estar relajados. Y de ser posible debe haber algún tipo de soporte ajustable para los codos, los antebrazos o las manos. ¿Y qué hay de los asientos? Bueno, para diseñar los asientos, las recomendaciones que se nos hacen es que la altura del asiento y del respaldo deben ser ajustables. Se debe poder ajustar la inclinación del respaldo. También el asiento debe permitir al trabajador inclinarse hacia adelante o hacia atrás según lo requiera con facilidad. Y el trabajador debe tener espacio suficiente para las piernas debajo de la mesa de trabajo y así poder cambiar de posición de piernas con facilidad. Los pies deben estar planos sobre el suelo, o sea, no hay que dejar que los pies estén volando en el asiento. Por otra parte, el asiento debe tener un respaldo en el que apoyar la parte inferior de la espalda. También lo ideal sería que el asiento tuviese 5 patas para ser más estable. Por otro lado, los brazos del asiento no deben impedir al trabajador acercarse suficientemente a la mesa del trabajo. Por ello, una recomendación puede ser que los brazos del asiento se puedan retirar en dado caso que sean incómodos para el empleador. Puntos a considerar cuando el puesto de trabajo es de pie es que se debe facilitar al trabajador un asiento o taburete para que pueda sentarse en intervalos periódicos. También los trabajadores deben poder trabajar con los brazos a lo largo del cuerpo y sin tener que encorvarse ni girar la espalda excesivamente. Otro punto es que la superficie de trabajo debe ser ajustable a las distintas alturas de los trabajadores y las distintas tareas que deben realizar. Por otra parte, si la superficie del trabajo no es ajustable, hay que facilitar una especie de pedestal para elevar la superficie de trabajo a los trabajadores más altos y a los más bajos pues se les debe facilitar una plataforma para elevar su altura de trabajo. Ahora bien, sobre las herramientas manuales, hay que decir que deben estar diseñadas de tal forma que se adapten tanto a la persona como a la tarea. Y por ello se dan las siguientes recomendaciones ergonómicas. El primer punto es que hay que utilizar herramientas de doble mango o asa, por ejemplo tijeras, pinzas o cortadoras. También no se debe elegir herramientas que tengan asas perfiladas. También hay que utilizar herramientas manuales que sean fáciles de agarrar. Hay que recubrir las asas con plástico para que no resbalen. Otra cosa a considerar es que las herramientas que obliguen a la muñeca a curvarse o a adoptar una posición extraña hay que evitarlas. Se debe diseñar herramientas para que sean ellas las que se curven, no la muñeca. También las herramientas deben tener un peso bien equilibrado y hay que cuidar que se utilice en la posición correcta. Así pues, las herramientas deben ajustarse a los trabajadores zurdos o diestros. Otra recomendación que nos hacen las autoras es que hay que evitar adquirir herramientas manuales de mala calidad. Hay que escoger herramientas que permitan al trabajador emplear los músculos más grandes de los hombros, los brazos y las piernas en reemplazo de los músculos más pequeños de las muñecas y los dedos. También hay que evitar sujetar una herramienta continuamente levantando los brazos o tener agarrado una herramienta pesada. Hay que escoger asas y mangos lo bastantemente grandes como para ajustarse a toda la mano. De esta forma, pues disminuye la presión incómoda en la palma de la mano o en las articulaciones de los dedos y la mano. Por otra parte, no hay que utilizar herramientas que tengan huecos en las que puedan quedar atrapados los dedos o la piel. ¿Qué hay sobre la ergonomía de los controles? Como bien exponen Cairoli y Chiaravani, los conmutadores, las palancas y los botones y manillas de control pues también tienen que estar diseñados teniendo presentes el trabajador y la tarea que habrá de realizar.
De ahí que se expongan las siguientes recomendaciones, que es que los conmutadores, las palancas y los botones deban estar fácilmente al alcance del operador de una máquina, y este debe hallarse en una posición normal, ya sea de pie o sentado, pero que no lo haga sentir incómodo ni dañe su cuerpo. Se debe diseñar o rediseñar los controles para las operaciones que exijan el uso de las dos manos. Esto entre otras recomendaciones que aquí se exponen. Trabajo físico pesado, las recomendaciones es que este trabajo pesado no debe superar la capacidad de cada trabajador. También este trabajo físico pesado debe alternarse a lo largo de la jornada en intervalos periódicos con un trabajo más ligero. Cairoli y Chiaravani nos hacen recomendaciones puntuales para el trabajo físico pesado. De manera concreta, se tratan sobre disminuir el peso de la carga, sobre hacer que la carga sea más fácil de manipular y sobre utilizar técnicas de almacenamiento para facilitar la manipulación de los materiales. Aunado a ello, otras recomendaciones es disminuir todo lo posible la distancia que debe ser transportada en la carga, disminuir todo lo posible el número de levantamientos que haya que efectuar, así como disminuir todo lo posible el número de giros que debe hacer el cuerpo. ¿Qué implica el diseño de los puestos de trabajo? Bueno, pues hay que considerar los tipos de tarea que hay que realizar, cómo hay que realizarlas, cuántas tareas hay que realizar, el orden en que hay que realizarse y el tipo de equipo necesario para efectuarlo. Teniendo en consideración los aspectos anteriores, ahora hay que realizar esfuerzos para permitir al trabajador modificar la posición del cuerpo, incluir distintas tareas que estimulen mentalmente, dejar cierta latitud al trabajador para que adopte decisiones a fin de que pueda variar las actividades laborales según sus necesidades personales, hábitos de trabajo y entorno laboral. También hay que dar al trabajador la sensación de que realiza algo útil. Hay que facilitar formación adecuada para que el trabajador aprenda qué tareas debe realizar y cómo hacerlas. También facilitar horarios de trabajo y descanso adecuados, gracias a los cuales el trabajador pueda tener tiempo bastante para efectuar las tareas y descansar. Y la última recomendación es dejar un periodo de ajuste a las nuevas tareas, sobre todo si requieren gran esfuerzo físico. Esto con la finalidad de que el trabajador se acostumbre gradualmente a su labor. ¿Qué hay de las lesiones y enfermedades? Bueno, pues primero hay que decir que la causa de ello es el empleo repetido a lo largo del tiempo de herramientas y equipos vibratorios, por ejemplo, martillos. También una causa de las lesiones o las enfermedades son las herramientas y tareas que exigen girar la mano con movimientos de las articulaciones, por ejemplo, estas actividades que realizan los mecánicos. Otra causa es la aplicación de fuerza con una postura forzada, la aplicación de presión excesiva en las partes de la mano, la espalda, las muñecas o las articulaciones, trabajar con los brazos extendidos o por encima de la cabeza, trabajar echado hacia adelante, levantar o empujar cargas pesadas. Ahora bien, ¿cuáles son las lesiones y enfermedades más habituales? Bueno, de acuerdo con Queirola y Chiaravani, tenemos bursitis, epiconditis, cuello u hombro tensos, dedo engatillado, celulitis, ganglios, tendinitis, síndrome de Túnez, del carpo bilateral, tenosinovitis y osteoartritis. Por otro lado, vale la pena detallar sobre la función del analista de salud y seguridad. Primero hay que considerar que la finalidad de la ergonomía es hallar la manera de que el puesto de trabajo se adapte al trabajador en lugar de obligar al trabajador a adaptarse en el puesto de trabajo. Entonces, la función principal del analista de salud y seguridad es aplicar la ergonomía, de acuerdo a este enfoque que acabo de mencionar. De ahí que Cairoli y Chiaravani proponen que el analista de salud y seguridad debe entrar en contacto con otros trabajadores. Esto es escuchar lo que ellos tienen que decir acerca de las cuestiones relativas a la ergonomía, así como escribir los nombres y zonas de trabajo de las personas que experimentan síntomas que puede sospecharse que están provocados por la inaplicación de los principios de la ergonomía. Otra función es recoger información para identificar las zonas con problema. También debe estudiar las zonas en las que se sospecha que hay un problema, debe recoger recomendaciones de los trabajadores afectados, los trabajadores de mantenimiento y reparación, del Departamento Sindical de Salud y Seguridad, bueno, esto en dado caso de que existiera, y también recomendaciones de otros especialistas en salud y seguridad. También debe impulsar los cambios necesarios, como conseguir convenios colectivos donde se tenga en cuenta la salud y seguridad y se atiendan las quejas y otros acuerdos. Y también es función del analista de seguridad comunicar con los trabajadores
pues la comunicación en ambos sentidos es importante para fomentar y mantener la solidaridad dentro del sindicato. Por ejemplo, si la evaluación recabada nos proporciona que es necesario implementar equipos de seguridad, ya sea para fomentar posturas seguras o ayudar a levantar objetos pesados o a proteger a los empleados de lesiones musculoesqueléticas comunes, pues entonces se podrán implementar técnicas como sillas de diseño ergonómico para quienes están sentados o carritos o maquinaria para ayudar a mover artículos pesados o engorrosos. También otra función de, de la ergonomía es que se puede sensibilizar a los empleados sobre los riesgos para que ellos usen equipos de protección y eviten los peligros que puedan tener gran impacto en la cantidad de incidentes que provocan lesiones. Tiempos puntuales de la aplicación de la ergonomía puede ser, por ejemplo, lo que mencionaba anteriormente sobre ajustes de la silla. Se le puede enseñar al empleado cómo ajustar su silla, la cual debe estar a una altura cómoda, con los pies apoyados en el piso y las rodillas en un ángulo de 90 grados, que la espalda del individuo debe apoyarse en el respaldo y el asiento, y el usuario debe sentarse con la espalda recta en el asiento y animarse a tomar descansos regulares lejos de la pantalla y caminar por la oficina, incluso si se trata de la cocina para preparar el té. Como conclusión, puedo decir que la ergonomía consiste en diseñar un trabajo que se adapte al trabajador para que el trabajo sea más seguro y eficiente. La implementación de soluciones ergonómicas puede hacer que los empleados se sientan más cómodos y aumentar la productividad. Se considera que una de las razones por la que la ergonomía es importante es porque permite comprender los factores de riesgo y de seguridad. Así pues, la ergonomía se puede utilizar para identificar los peligros en el lugar de trabajo y quién está en riesgo y determinar las medidas preventivas adecuadas y el monitoreo de riesgos. Cada tipo de evaluación debe basarse en un enfoque holístico y debe considerar la carga total sobre el cuerpo. La ergonomía física analiza entonces las características anatómicas, antropométricas, fisiológicas